permites vivir, por hacerte presente en medio de nosotros, Señor. Gracias te damos en esta noche por habitar en medio de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Espíritu Santo, nos presentamos en esta noche. Jesucristo, tú has lavado nuestra vida con tu sangre preciosa. Hoy, Dios mío, queremos honrarte y bendecirte, elevar manos santas, limpias, sin ira ni contienda, y adorar al gran yo soy, al Rey eterno, al Dios todopoderoso. Disponemos nuestra vida y nuestro corazón, con todo nuestro sentido y toda nuestra fuerza, adorarte y bendecirte con toda nuestra mente, Señor. Hoy exaltarte, porque tú eres el Rey, el Señor de nuestra vida. Eres nuestro Dios, nuestro ayudador y nuestra fortaleza. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor, por tu libertad en medio nuestro. Gracias, Dios mío, por las personas presentes y aquellas, Señor, también que están unidas a través de internet en este tiempo de celebración. Hoy ministramos la libertad de tu Espíritu Santo. Declaramos, Señor, que toda tristeza, toda ira, todo lo que no es tuyo, Señor, y que se quiere interponer entre tú y nosotros, Señor, para adorarte, para bendecirte, esto es destruido en el nombre de Jesús de Nazaret. Y nosotros declaramos que somos, Señor, esas fuentes de bendición, que somos, Señor, esas vasijas útiles de honra para gloria y honra tuya, mi Señor. Te bendecimos y te honramos en esta noche. Gracias por las vidas que vienen en camino. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús, porque estas alabanzas, porque tu palabra predicada corren, Señor, por nuestra vida como ríos de agua viva. Corren, Señor, sobre estas calles como ríos de agua viva, llevando esperanza al que no tiene ninguna, llevando el amor al que lo necesita, llevando la libertad tuya al que está cautivo. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos sanidad y libertad mientras adoramos y exaltamos tu santo y perfecto nombre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia en esta noche, porque sabemos que tú estás en este lugar. Eres digno de recibir honra, gloria y poder. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio
Señor, y en saber que tú escuchas nuestras alabanzas. Hoy nos gozamos en tu victoria, Señor. En ti todo es posible y todo lo puedo por la fuerza que me da. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible.
Y aunque nuestros ojos no lo vean, tú ya lo hiciste. Tú ya lo hiciste por mí. Y ya no lo diste. Porque creemos en un Dios fuerte, en un Dios eterno, en un Dios real. A ese Dios cantamos hoy, a ese Dios exaltamos hoy, ese Dios de imposibles, ese Dios de maravillas. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me da. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible, en ti todo es posible, y todo lo puedo con la fuerza que me da. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Si nos preguntan por qué venimos a este lugar, a esta cita contigo, Señor, es porque podemos decir que solo en ti está la bendición y la salvación. Y si usted lo desea y donde está, pueda levantar sus manos al cielo y por un momento olvidarse del afán de la siguiente canción y adorar al Padre y al Hijo. Queremos exaltar y alabar. Cantamos: todo es posible, Señor. Para el que cree, todo es posible. Y para ti nada es imposible. Eres el Dios de lo imposible. El Dios que hace posibles todas las cosas. El Dios que sana. Tú sabes que vienes a adorar a un Dios que sana. Vienes a adorar a un Dios que provee, a un Dios que libera, a un Dios que ministra libertad. Nuestra fe, Señor, sigue estando en ti, solo en ti. Creemos en ti. Muévete, Espíritu Santo. Queremos elevar, Señor, una oración y abrir nuestras bocas y decirte: Espíritu Santo de Dios, ven a este lugar. Espíritu Santo de Dios, ministra. Espíritu Santo de Dios, muévete. Más de tu presencia queremos. De nada sirve, Señor, venir si no podemos tocar tu corazón. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Es una palabra de fe. Creo en ti, creo en ti. 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 Creo en ti. Creo en ti, creo en ti.
levantando los ojos a los montes y me pregunto de dónde va a venir mi ayuda. Y recuerdo que mi ayuda no viene de los montes, no viene de lo humano, sino viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. De aquel que no dará mi pie al resbaladero, de aquel que no se duerme, de aquel que por más que yo esté enfermo, cansado, debilitado, no deja de ser Dios. Y por eso es que venimos, Señor, a este lugar a darte lo mejor, a decirte: Dios de maravillas, Dios de maravillas, creo en ti, 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 Jesús, creo en ti, creo en ti. Puede cantar la iglesia de Dios: creo en ti, creo en ti. Cuando la iglesia se reúne hay libertad, cuando los redimidos alzan su voz. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús, creo en ti. Es nuestro corazón y sabes que es verdad o no. Apropia esa iglesia. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús, creo en ti, creo en ti. El nombre sobre todo nombre. Creo en ti, creo en ti, vamos. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti. Transfórmanos, Señor. Exaltado sobre cielos, tierra y mar, admirable, Dios de gloria y majestad, poderoso, no hay nadie como tú. Torre fuerte, mi escudo y protección, invencible. ¿Quién es como tu Señor poderoso? No hay nadie como tú. Solo tú me sacias de verdad, me das tu santidad inigualable. Solo en ti está la salvación. Sobre cielos, tierra y mar, admirable, Dios de gloria y majestad, poderoso, no hay nadie como tú. Torre fuerte, mi escudo y protección, invencible. Eres como tu Señor poderoso, no hay nadie como tú. Solo tú nos haces celebrar, me das tu santidad inigualable. Solo en ti está la salvación.
Y te damos gracias, Señor, porque eres real en nuestra adoración. Gracias, Señor. Leo en 2 Corintios capítulo 9 versículo 7. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. A la verdad es un versículo bien conocido en el tema de la ofrenda. Pero hoy, cuando preparaba, pensaba que muchas veces nosotros, con nuestra actitud, quizás perdemos esa bendición de parte de Dios. Cuando nosotros quizás en nuestra actitud reflejamos quizás obligatoriedad, entonces decimos: toca llevar para la ofrenda, toca colaborar con la canasta de amor, toca ir a la iglesia, toca, de verdad que me toca ir, ¿cierto? Se convierte como en una obligatoriedad que quizás no es de buen gusto, ¿sí? No es de buena actitud. Entonces en nosotros está el reflejar esa alegría, ese gozo para servirle al Señor, es decir, decirlo todo con alegría: voy a ir a servirle al Señor, tengo esta noche el servicio, qué alegría, qué gozo poder compartir. Y reflejar en nuestra actitud las mejores palabras para poder hacer la obra como Dios lo quiere que lo hagamos. Entonces en esta noche vamos a ofrendar con esa alegría, amén. No como el que toca por obligación, sino como el que lo hace con amor, amén. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora por tu bendición poderosa, Señor, porque tú eres Dios, el dueño de todas las cosas, y no necesitas, Dios, el dinero, Padre. Pero tú, Señor, miras nuestra actitud, el gozo con el cual hacemos todas las cosas, Padre, y queremos pedirte que de nuestra actitud, Señor, fluya siempre palabras de gozo, de paz, Dios, de alegría, para poder participar, porque es una honra participar en tu obra, Señor, en cualquiera de las partes y de las acciones que podamos hacer, Señor. El poder venir a dedicar el tiempo a ti, Señor, lo queremos hacer como un servicio de adoración, de alabanza, Padre de la gloria. Queremos que tú, Señor, quites de nosotros todo aquello que impide, Padre mío, muchas veces que recibamos de ti más y más bendición, porque con nuestra actitud, Señor, a veces negamos, Padre de la gloria, que nos gozamos en tus atrios. Perdona, Dios, y fluye, Señor, a través de la alabanza y a través de la ofrenda, Señor, que también nosotros podamos aprender que es para ti, mi Dios. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos ofrendar, amén.
esta noche? ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Y así disponemos el corazón, nuestra agenda también, nuestro espíritu. Para seguir aprendiendo la palabra del Señor, decimos por este lugar a Julián Camilo que trae la palabra de Dios en esta noche, que su corazón esté receptivo y su mente también despejada para poder aceptar los consejos que el Señor tiene para nosotros. Que le bendiga y el Señor con nosotros. Buenas noches, hermanos. Yo les tengo que confesar algo. Yo le doy gracias a Dios que no soy el primero del mes, porque es que pues uno va mirando cómo predican los hermanos y qué van hablando, qué van diciendo, por dos cosas: por no repetir lo que de pronto ya han dicho y por aprender un poquito. Desde las predicaciones, desde que empezó la pastora Milena, Omaira, Edwin, Liliana, pues uno toma nota y va mirando de qué van hablando cada uno de ellos, y pues no cae en lo mismo o no repite lo mismo que ya dijeron. De pronto puede hacer énfasis en algunos puntos, pero pues también ve cómo va encaminado el mensaje y para saber en qué se va a enfocar uno. Aprende uno mucho de todo. Con Milena pues aprendimos de anatomía, porque ella explicó qué era una herida al detalle, heridas superficiales, lo que son raspones y todo este tipo de cosas. Nunca pensé que se pudiera enfocar la predicación de pronto como Edwin a lo que fue la incredulidad de Tomás, y así muchas cositas. Entonces pues yo sé que la pastora pasó a comienzo de mes el programa, pero hasta ayer pude sacar el mensaje, no porque no hubiese tenido la voluntad, porque la semana pasada, toda la semana estuve incapacitado, para los que lo saben, y pude haberlo hecho, pero pues sí tenía las ideas y más o menos sabía cuál era el tema, o sea, de qué iba a tratar de pronto mi mensaje. El título que yo le di pues es un poquito no largo, pero pues toma lo que es la lectura del mes o lo que es el tema del mes, que es heridas con memoria y cicatrices por amor. Me acuerdo que la hermana Liliana predicaba el domingo y hablaba de las heridas, de quién se cae de pronto. Yo, por ejemplo, yo nunca me rompí la cabeza montando en bicicleta. La última vez que me caí en bicicleta, si mal no recuerdo, fue yendo por aquí a Biotá con el hermano Edwin Ruiz, con el hermano Freddy Ruiz, y me caí en la bicicleta, me hice un raspón. Entonces no fue agradable, no me quiero acordar, porque la herida sanó en falso, como también predicaba la pastora. Entonces nadie puede pensar en una cicatriz agradable, ¿cierto? Sin embargo, sí hay heridas por amor. A uno le da sudadera, yo sudo, a mí me sudan las manos, me da sed, me siento seco, ya las gafas no me sirven, da de todo, a mí me da de todo. Pero bueno, cicatrices de amor. ¿Quién puede pensar de pronto en una cicatriz de amor? Yo tengo pues, un par que se me vienen a la mente. Las mujeres que han dado a luz por medio de cesárea, ¿cierto? Si saben que su hijo depende de la cesárea, yo les pregunto, ¿lo harían otra vez? ¿Cierto que sí? Las que son madres y han tenido hijos por medio de cesárea, o sea, no lo dudarían. No dudarían en tener una cesárea, tener una cirugía pesada para tener otra vez a ese bebé, ¿cierto? Entonces, para mí eso es una cicatriz por amor. Otra cicatriz por amor puede ser de pronto donar un órgano, donar un riñón o pues algo de lo que uno pueda prescindir mientras uno está vivo. Si alguien de pronto le dona un riñón, yo le donaría un riñón, la médula, o parte de la médula, a mis hijos, a mi esposa, a mi hermana, a mis papás. ¿Sí me hago entender? Entonces pienso que esa cicatriz, esa herida que se hace, es por amor. Pero muy por encima de todo esto, y a dónde quiero llegar, es que hay heridas con memoria y hay cicatrices por amor, que puedo pensar yo que son las más famosas de la historia, las que más
vale la pena recordar, las que más cuestan, las que más deberíamos todos honrar. Y son pues precisamente las que Jesucristo tuvo. Amén. Entonces, yo recuerdo la única experiencia que yo he tenido con Dios, la única experiencia que yo he tenido fue recién llegado. Estaba muy vivo ese primer amor. Y estuvimos en un retiro de varones, que creo que también ha sido el único que hemos tenido, o pues que se ha tenido mientras yo he estado acá. Y tuvimos ese retiro y yo tuve una experiencia, la forma en como yo vi a Cristo, como yo vi a Jesús. O sea, primero no la quiero repetir, porque fue muy doloroso, porque soy pecador, porque sé que por mis pecados Él vino a morir, pero la forma en como yo lo vi, no quiero que se repita esa misma experiencia, pero afortunadamente lo vi. Y Él estaba, en la forma en que yo lo vi, Él estaba recibiendo los azotes, y los azotes no era por la humanidad en ese momento, sino que los azotes que Él recibía eran por mí. Entonces esa es la única experiencia que yo he tenido donde puedo decir que yo lo vi, porque yo lo vi. Yo soy una persona adulta, nunca he sufrido de demencia, nunca me golpeé la cabeza, si lo quieren así pensar, nunca pasó. Entonces yo sé lo que vi, no fue un sentimiento, yo sé que lo vi y no quiero que eso se repita. Entonces las heridas de Jesucristo están ahí. Recordaba mucho un texto bíblico que hablaba de que no se halló en él hermosura. Ese texto bíblico no está precisamente en el Nuevo Testamento, sino que está en el Antiguo Testamento y es una profecía de Isaías. Entonces, y el capítulo entero, de hecho Isaías, hay varios capítulos o varias partes de Isaías hablan de la venida de Jesucristo como el Mesías. Curiosamente, el pueblo judío no pudo entenderlo, por razón de que se tenían que cumplir las escrituras, que dice que a su pueblo vino y lo rechazaron, entonces tenía que cumplirse. Ellos no entendieron esta profecía donde se está hablando puntualmente de Jesús hasta el momento de su muerte, hasta de cómo muere y todo esto. Entonces ellos no lo entendieron. Yo me siento privilegiado, y cada uno de nosotros aquí presentes, quien nos pueda estar viendo por los medios, debería también sentirse privilegiado porque pues aquí estamos, fuimos predestinados para estar aquí, para recibir la salvación suya, para que en este momento estemos aprendiendo simplemente una cosa que puede ser muy sencilla, pero va a ser muy significativa al momento de que terminemos, y esto pues con la gracia de Dios. Quiero leerles puntualmente Isaías, el capítulo 53. Me encantaría que pudieran leerlo conmigo, los que trajeron su Biblia. Esta versión, esta es la nueva traducción, esta es la Biblia de estudio, no recuerdo qué traducción es, pero no me habla con respecto a eso. La otra Biblia mía sí lo menciona en el versículo 4 del capítulo 53. Es más, desde el versículo 3 del capítulo 53, versículo 3 leamos. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El versículo 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5: mas él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación
¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Qué pena, hermanita Mayra, usted me hace un favor, me regala la Biblia que tengo en ese maletín, excúseme. Sí, señora. ¿Cuántos de nosotros vimos la película de la Pasión de Cristo? Levantemos la mano. Mejor dicho, levante la mano quien no ha visto la película. Ok. Sabemos que el actor de esa película, quien actuó en esa película, ¿cómo? No recuerdo, Henry Cavill, él cuenta en algún momento en la entrevista que él sufrió de los latigazos que le dieron. Parece que el experto, el que estaba dándole los cuetazos a los latigazos, le dio un latigazo, se le fue y le pegó por fuera del protector que tenía y le dio un solo latigazo y el actor se desmayó con uno solo. Jesucristo no tuvo un doble que actuara por él, él los recibió a todos. Absolutamente todos, y no solamente eso, sabemos por qué más pasó, ¿cierto? Entonces, quiero buscar acá en la Biblia donde se habla que no se dio en hermosura. Mira, el versículo 2 dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Dice, le veremos más sin el atractivo para que le deseemos. Se está diciendo que no se halló en Jesús hermosura. No hubo hermosura en él. Entonces, ¿puede usted pensar que estas heridas, con memoria, le pueden ayudar a usted a tener una mejor vida? ¿Puede usted pensar que estas cicatrices fueron hechas por amor o porque a él le tocó? ¿Qué puede pensar usted, mi hermano o mi hermana? Yo quiero seguir leyendo. El versículo 9 del 53 de Jeremías dice: y se dispuso con los impíos su sepultura. O sea, no ha terminado la humillación, no ha terminado los dolores ni la angustia para Jesucristo, dice. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Todos sabemos que Jesucristo fue probado en todo, que la única vez que pronto actuó fuera de sí fue cuando echó a los mercaderes del templo, porque era el templo donde se adoraba a su padre. Haga de cuenta usted que usted está llegando a su casa, a la casa de su papá, y encuentra un poco de personas extrañas, un personal que no es de pronto de la casa, o que pueda que sea de la casa conocido, pero haciendo de su casa, de la casa de su papá, una cueva de bandidos o de estafadores, porque se hacían trueques ahí. Entonces, ¿qué haría usted? Si yo llego a la casa de mis papás y yo veo que algo así está pasando, pues yo llego y hago respetar la casa de mis papás. Entonces, pues no fue tan loco que él actuó. Otra vez de pronto que Jesucristo pudo haber actuado mal, entre comillas, fue cuando llamó zorra a Herodes, ¿cierto? Él dice, porque le dijeron, no, pues que es que Herodes está buscándolo, ¿no? Como quien dice, a mí no me importa, díganle a esa zorra. O sea, le mandó un mensaje y dijo, díganle a esa zorra. ¿Por qué se lo dijo? No sé si ya había matado o ya había mandado a decapitar a Juan el primo, a Juan el Bautista, pero eso fue lo que él dijo, le dijo. Entonces, pues la otra, digamos que es el otro momento en el que yo puedo pensar que Jesús dijo algo. Sigamos. Dice, versículo 10, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, porque sabemos que Jesucristo fue resucitado. Pero dice aquí que Jesús lo quiso quebrantar
que Jehová lo quiso quebrantar. ¿Por qué puede pensar usted que Dios, nuestro Padre hermoso, quiso hacer esto o hizo esto? Hay algunos que no se han dado cuenta, muchos pensaría yo, no se han dado cuenta en qué consiste. La humanidad no se ha dado cuenta. Estando aquí aún nosotros, parece que a veces no nos damos cuenta del asunto. Juan 3:16, yo sé que se lo saben de memoria, que muchos se lo pueden saber de memoria, yo también me lo sé de memoria, pero quiero leerlo otra vez de la Biblia porque es que está escrito. O sea, esto no es inventado y esto es un texto con el que nosotros debemos llegar a la gente. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ¿de qué tamaño es su amor? Que dio a su único Hijo. Podemos decir que los ángeles también son hijos de Dios, pero no como Jesucristo. Fue su Hijo unigénito, es su Hijo unigénito, dice la palabra. Entonces, está diciendo aquí el capítulo 53, el versículo dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Yo quiero preguntarles a ustedes, y esto es retórico, ¿cree usted que usted valía la pena para que Dios hiciera esto con su Hijo? Ninguno valemos la pena, ninguno somos dignos, ninguno somos, porque si fuese así, entonces aplicaría la ley y fuésemos salvos por obras, mas no por la gracia, que es de Jesús, que viene por Jesús y por creer en Él. Nadie, ni uno solo, dice la palabra, ni uno solo hay justo. El mundo está en decadencia y eso es una realidad. Antier mirábamos noticias o estaba viendo noticias en la casa al mediodía y en 15 minutos, 20 minutos tal vez, mientras almorzábamos, me di cuenta que todas las noticias que habían dado eran malas. El día antes de ayer, sí fue el día lunes. Todas las noticias eran malas. No hay una sola noticia buena, ni siquiera el hecho de que Colombia hubiese ganado, porque no jugó el lunes, jugó el sábado. Entonces, sí, no hubo una sola noticia buena. El mundo estaba en decadencia. Sin embargo, el sacrificio de Jesucristo es válido para todo aquel que en este momento se quiera arrepentir y llegar a sus pies, aun cuando seguimos degenerando o la raza humana sigue en degeneración, en perversión, en quién sabe cuántas cosas. Ese sacrificio sigue válido, sigue estando por ahí, disponible para todo aquel que quiera acercarse simplemente a Él. Bueno, todo lo que es el capítulo 53 y aún desde el 49 se viene hablando del siervo de Dios, que es Jesucristo, que es quien va a correr con todo eso, que es quien va a sufrir con todo esto. Yo quiero hacerles una pregunta muy puntual. ¿Cómo podemos nosotros honrar esa muerte? La muerte de Jesús, sus heridas, sus cicatrices y su vida. ¿Cómo podemos cada uno de nosotros honrar eso? La Biblia le dice a los hijos, honra padre y madre. Y pues un hijo ya tiene que honrar al padre y a la madre, porque es un mandato divino. Y más aún de pronto un hijo que ha hecho pasar de pronto a su madre por dificultades y aún por una cesárea, pues la madre lo haría 1 y 1000 veces, porque ama a su hijo. Ahora también quiero preguntarles, a los que somos padres, sobre todo, ¿daríamos nosotros la vida de nuestro hijo para salvar a la vida de alguien más? Eso sí no es retórico, yo sé que ninguno lo haríamos. No va a pasar, no va a pasar, porque no tenemos la fortaleza y porque no tenemos el amor por el prójimo como lo manda la Biblia tal vez. Pero sé que no lo haríamos. Yo, por ejemplo, por uno no lo haría. O sea, si a mí me dicen que la vida de una de mis hijas se tiene que dar porque se salven unos cuantos, yo no sé qué pasaría, presumo que no. Más podría estar seguro que no lo haríamos. Sin embargo, Dios lo hizo por la humanidad, una humanidad que no. Todos sabemos que en este momento no
no valemos la pena, no somos dignos de Él. Entonces sigo con la pregunta, ¿cómo honramos nosotros su muerte? Y esto me lleva al apóstol Pablo inevitablemente. ¿Por qué a él? Porque sin querer compararnos, sin querer hacernos igual o ser presuntuosos, es probablemente a quien más nos parecemos de los que están, de los personajes de la Biblia. ¿Por qué? Pablo llegó cuando Jesús ya no estaba. Pablo no compartió con Jesucristo. Y de los apóstoles, de los discípulos, de los apóstoles, porque él no fue discípulo de Jesús directo, pero lo que son los apóstoles, y lo he repetido siempre, es quien más muestra convencimiento al momento de conocer a Jesús y de tener una experiencia con Él. La mayoría de los libros, supongo yo, de las cartas del Nuevo Testamento son de Él. Eso lo estudiamos con el pastor no hace mucho, el mes pasado. Se atribuyen a Él la mayoría de las cartas. Y a mí me parece, y me parece increíble la forma, y como este hombre, como este personaje tiene esa experiencia con Jesús, y cómo lo marca Él. Sabemos que Pedro curaba con la sombra, ¿cierto? Pedro pasaba y su sombra curaba a los que se alineaban a esperarlo pasar. Pero pues sabemos también cuál fue el proceso de Pedro. Sabemos que Pedro compartió con Jesucristo y que a Pedro le dijo Jesús que tú eres la piedra sobre la cual edificaré mi iglesia, le dijo eso Jesucristo a Pedro. Entonces pues sabemos cuál fue su experiencia con Jesús, pero pues sabemos que Pablo no tuvo esa experiencia con él directa. Quiero leerles de la carta a los Romanos el versículo 10. Toda la carta, todo lo que son, todas las escrituras, pues son inspiradas de Dios y provechosas, sabemos, para rectificar, para disciplinar la injusticia, para que el nombre de Dios sea enteramente competente, y todo eso lo entendemos según 2 Timoteo. Pero la carta a los Romanos y las cartas puntuales de lo que es el apóstol Pablo, en mí causan un impacto muy fuerte. La carta a los Romanos, el capítulo 10, me gustaría leerlo todo, puedo pensar que tenemos tiempo y quiero leerlo todo. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo. Esto es muy clave. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Por qué digo yo que esto es muy clave? Porque, y esto se ve mucho en el pueblo, en el mundo, porque muchos pueden pensar que porque dan su diezmo, su limosna, porque tienen una fundación, porque donan la mitad de su salario a alguna obra de caridad, por eso van a ser salvos. No, se equivocan y van a perder esa plática, como dice mi pastora. Esa plática la van a perder. ¿Por qué? Porque el fin de la ley es Cristo para justicia. O sea, somos justificados es por Jesús, no por lo que hagamos. Amén. Si no podemos reconocer ese simple hecho, no lo estamos honrando. ¿Listo? Quiero que sepan también, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es una silla vacía o una silla llena. Las iglesias en el mundo, las religiones tienen las sillas llenas, y ese no es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Y eso lo predicaba la hermana Liliana. Todo aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque es que el reino de Dios no se viene a descansar. Si usted es ocupado, adivine qué, va a seguir ocupado. El reino de Dios necesita gente que trabaje. Mateo 9:37, se los voy a leer. Es muy sencillo, lo dijo Jesucristo mismo. Dice: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Lo dijo Jesús. Entonces sí, tenemos la salvación, ya la tenemos por gracia, somos salvos
porque creemos en Jesucristo, ¿cierto? Pero sí, el reino de Dios es mucho más que una silla, que venir al templo, que venir a la iglesia a adorarle, porque eso es un templo, esos son 4 paredes. La iglesia sabemos que somos cada uno de nosotros. ¿Cómo honramos nosotros a Jesús? Sigo leyendo. Perdón, quiero leer. Sí, leamos aún desde el 5 en adelante. Dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. 2 puntos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Por qué creen que lo diría? ¿Por qué creen que hay que confesar? Primero que todo, planteemos el escenario. ¿Quién confiesa? Y pensamos en un juicio, ¿cierto? Confiesa un testigo, confiesa el acusado, pero ¿cómo lo hace? Tiene que abrir su boca y decirlo. ¿Para qué? Para que un jurado, para que quien esté viendo se dé cuenta. Entonces, confesamos con nuestra boca que Jesucristo es quien nos salvó, que Jesucristo vino y que murió por nosotros, que Dios le levantó de los muertos. ¿Creemos nosotros eso en nuestro corazón y lo confesamos? ¿Amén? ¿No lo hacemos o sí lo hacemos? Versículo 11 dice: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esto tiene mucho poder. Yo no sé si usted lo entienda o lo vea como yo lo veo, o lo perciba como yo lo percibo, como yo tengo la experiencia, pero esto es palabra poderosa para mí. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. O sea, nosotros, ninguno aquí tiene abolengo, ni un árbol genealógico que pase de 3 generaciones, 4 tal vez, si mucho, que pueda decir, no, yo sí vengo del pueblo judío. Ninguno lo tenemos. Sin embargo, Dios no está haciendo diferencia entre ustedes y yo y los judíos, o sea, nos hace iguales. Dice, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Dice, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué creen ustedes que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo? Porque Jesús así lo hizo. Recordemos que cuando fue la hora de su muerte, cuando él dice, Señor, en tu alma, en tus manos dejo mi espíritu, se rasgó el velo del templo. Y sabemos que al rasgarse el velo del templo queda vista hacia el lugar santo, hacia el lugar santísimo, ¿cierto? Entonces eso fue lo que hizo Jesús. Jesucristo es el puente, Jesucristo es el camino. Tengo por aquí un separador. No recuerdo quién me lo dio, pero dice, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, por esa razón, es que todos podemos invocar el nombre de Dios o el nombre del Señor y ser salvos, por causa de que Jesucristo lo hizo. Sigo leyendo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y aquí viene el asunto de honrar y seguir honrando. ¿Y cómo predican si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Paréntesis, las buenas nuevas, las buenas noticias, las buenas nuevas. ¿Cuál es la buena noticia? La Biblia está escrita con un solo propósito. Fue escrita con un solo propósito y fue enseñarle al hombre que el humano iba a ser reconciliado de nuevo con Dios. Nosotros sabemos
que cuando la primera pareja humana pecó, estábamos desconectados ya del amor de Dios y de su misericordia por haber desobedecido. Adán era un ser humano perfecto, porque Dios lo creó perfecto, así lo creó. Cuando esto se perdió, que salieron echados del paraíso, pues se perdió una vida humana perfecta, la de Adán. ¿Listo? ¿Cómo se compensa esto? Sencillo, con otra vida humana perfecta, que es la de Jesucristo. ¿Ok? Entonces Jesucristo pagó el precio, lo pagó todo. Entonces, Él compensó y Él fue puesto en la balanza y Él compensó esa vida humana perfecta que se había perdido. Jesucristo lo hizo. Y cuando le dice Dios a Eva, le dice, o le dice a la serpiente de la profecía, le dice a la serpiente, y tú quebrantarás su talón y él quebrantará tu cabeza. Esa es la primera parte de las buenas nuevas del reino. Cuando le dice que él quebrantará tu cabeza, le dice a la serpiente, le está dando la promesa de que vendrá alguien que liberará a su pueblo, que pagará el precio que se perdió con su pueblo. Sigo leyendo. Versículo 16 dice: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que el evangelio, que las buenas nuevas, que la vida de Jesucristo, que su muerte se van a extender por toda la tierra habitada. Por eso está diciendo aquí el versículo 15, dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Esto es anunciar el evangelio de Jesucristo, de su vida, de que Él dio su vida por nosotros. Entonces, este capítulo íntegro me dice a mí cómo puedo honrar yo la muerte de Jesucristo, cómo puedo yo honrar esas heridas que Él tuvo por mí, cómo puedo honrar yo esas cicatrices, porque siendo Él perfecto, Él resucitó no sé si el mismo cuerpo, pero tenía las llagas. Pues presumo que fue el mismo cuerpo, porque tenía Tomás metido, o Tomás vio, no dice la palabra que Tomás haya metido, pues sé que Tomás vio las heridas en sus manos y la herida en su costado. Seguramente vio las marcas en la frente de la corona de espinas que le pusieron. Entonces, pues las cicatrices están ahí, las heridas están ahí, y son heridas de amor, son cicatrices de amor. Las hizo, se las permitió, porque simplemente amaba mucho la humanidad. Como digo, no somos nada, somos hechos del polvo, fuimos tomados del polvo, pero no lo merecíamos, y aún así Él lo hizo por nosotros. Entonces, muy claro me gustaría que tuviéramos el hecho de que el reino de Dios de verdad no es una silla. Necesitamos que todo el mundo esté trabajando en la iglesia. Esto no es un mandato mío para ustedes, sino que Jesucristo lo está diciendo: la miel es mucha, la mies es mucha y los obreros pocos. Hay obra por hacer en la iglesia. Si no podemos de pronto hablar, evangelizar, llevar la palabra al mundo, hay muchas cosas en las que usted se puede emplear o se puede ocupar en el templo del Señor, en esta casa. Lo necesitamos, el Señor lo necesita. Hay mucho por hacer y no nos podemos quedar quietos. Podemos pensar que esto es una forma de honrar a Jesús. O sea, esto es retórico, esto es para cada quien, que cada quien se lo pregunte a sí mismo. Usted puede pensar que usted puede honrar a Dios y honrar la muerte de Jesucristo por medio de ponerse a su servicio, a su disposición. Por último, Apocalipsis, el capítulo 4, el versículo 20. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Entonces quiero dejarles esto en sus manos, en sus libretas, en su mente, en su conciencia. No es malo lo que tengo para decirles. Dios los bendiga y espero que en lo posible la vida nuestra sea para honrar las cicatrices, las heridas que Jesucristo sufrió por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Permítame que cierre su ojos donde está. Señor, te damos gracias por tu amor inagotable. Gracias, Señor, por que tú nos recuerdas, Señor, y a pesar que el tiempo pase. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque tú nos sigues recordando estas verdades que muchas veces pasamos por alto y olvidamos, Señor, en nuestro diario vivir. Y que, Señor, la experiencia, si lo podemos llamar, nos hace olvidar de lo básico que es el Evangelio, y que se trata de amor, que se trata de tu amor por nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Señor. Gracias te damos, Señor, por esas heridas preciosas que nos dieron vida, y porque tu muerte vida nos dio, Señor. Gracias porque podemos abrir nuestro corazón y decirte: sana, Señor, lo que necesita ser sanado. Levanta nuestro corazón, Señor, y que no olvidemos mucho que tú hiciste y sigues haciendo por nosotros. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque tú eres el consolador y quien nos guía a toda verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Que estos pensamientos de esta noche, Señor, sean atesorados en lo profundo de nuestro corazón. Y tú, Señor, seas recordándonos en nuestro diario caminar el porqué y motivo por el cual estamos en este lugar, Jesús. Llévanos, oh Dios, en paz, en seguridad a nuestros hogares, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean con nosotros, Señor. Todo peligro sea cortado en el nombre de Jesús, y permítanos, Señor, descansar en esta noche, y que podamos, Señor, ser un ejemplo en nuestra comunidad, ser un ejemplo en nuestros trabajos, Señor, en nuestros sitios de estudio, en nuestros hogares, para que muchos más también puedan entender que esas heridas, Señor, de amor que tú, Señor, sufriste por nosotros, también nos alcanzan a ellos en este momento, Señor, y aún en este tiempo. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén. Amén, iglesia. Dios les bendiga en esta noche, y un abrazo para todos que estuvieron en las redes sociales. Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo. Amén.